Bueno, pasando de un mundo al otro mundo y agradeciendo también... Gracias, Freddy. Maestro. Gracias, Freddy. Los secretos de la ciudad. Hay secretos que en cada ciudad guardan con mucho recelo porque son los hombres o mujeres, asesinos en serie, que se han apoderado del susto y del terror durante mucho tiempo y que de alguna manera no son descubiertos. Logran asesinar y asesinar gente de una forma muy sigilosa. Todo esto a raíz de lo que pasó en Curicó y que también lo convierte en un nuevo asesino en serie. A ver, hay que entender, hace poco estábamos hablando de asesinos que por algún tipo de ritual, por algún tipo, digamos, de convocar fuerzas del mal, llevan a cabo asesinatos de personas sin ningún asco. Sin embargo, hay otros que probablemente son peores, que acumulan a lo largo de su vida una cantidad de asesinatos, de desmembramientos, pero de todo tipo de ritos personales para una satisfacción que colinda, digamos, con la locura máxima dentro de la mente humana. Y a veces todas estas personas parecen demostrar una facción mucho más normal. A veces son introvertidos, a veces son personas con familia. Pero son con unos títulos increíbles. Por supuesto, y no solo esto que ha relegado a los hombres, en la historia hay mujeres que han cometido un sinfín de asesinatos por esta especie de odio que tienen por la existencia. Algunos lo llaman psicópatas, algunos dicen que son locos, otras veces se ha descubierto que son personas perfectamente sanas. No solo eso, sino con un tremendo grado de coeficiente intelectual. Son muy inteligentes y por eso pasan décadas antes de ser descubiertos. Hoy día vamos a hablar acerca de los más famosos asesinos en serie. Póngase el cinturón de seguridad, le digo al tiro, porque la cantidad de muertes, cómo fueron asesinados, caníbales, pueden creer que algunos tenían muebles hechos con los pedazos de las partes de los huesos de las víctimas. Tenemos nota, por supuesto vamos a tocar también a psicópatas, asesinos en serie de nuestro país. Quién sabe, a veces uno puede ser vecino de ellos y ni siquiera lo sospecha. Vamos primero a la nota, por favor. Son amables, carismáticos, a veces románticos o en caso contrario, introvertidos. Caminan por las calles, tienen vecinos, a veces incluso hijos. Son un ciudadano común y otras medios extraños. Son asesinos en serie por consecuencia o casualidad, por gusto o lucro. Están entre nosotros y la historia los reconoce. Un asesino en serie es alguien que se ha criminado con 3 o más personas en lapsos de 30 días, haciendo caso a impulsos psicológicos y o compulsiones sexuales, y sus víctimas generalmente comparten algún rasgo en común. La historia reconoce bastantes a lo largo del mundo y que hasta el día de hoy hacen noticias en la prensa. En Mañaneros le ayudamos a recordar algunos casos, algunos que incluso han sido la inspiración de reconocidas películas. Muchas películas que han tenido éxito a nivel mundial se han visto inspiradas en casos de asesinos en series. Una de estas es Monster, basado en la historia de Aileen Wuornos, una prostituta de carretera que mató a sangre fría a 6 de sus clientes entre 1989 y 1991 y que posteriormente fue ejecutada el año 2002 en Florida. También está Hannibal, que se inspiró en Jeffrey Dahmer, un hombre que cercenó el cuerpo de 17 hombres en la década de los 80 en Estados Unidos. En nuestro país tampoco faltaron los casos. Uno de los más impactantes fue el del psicópata de alto hospicio, el taxista Julio Pérez Silva, quien en el año 2000 asesinó a 14 personas, la mayoría mujeres adolescentes en las cercanías de Iquique. También en la década de los 80 aparecieron los psicópatas de Viña, compuesta por 2 carabineros, Jorge Sagredo y Alberto Top, que mataban a parejas en las orillas del balneario. Estos fueron los últimos reos ejecutados durante el mandato de Augusto Pinochet. En los últimos años la cosa no ha cambiado. Personajes como el Tila, el violador de la dehesa, el asesino de Lolol o el chacal de Carrascal siguen siendo recordados y no precisamente por buenas personas. ¿Qué se esconde detrás de estas maquiavélicas mentes? ¿Quiénes son los asesinos en serie más grandes de la historia? A continuación, todos los detalles en Mañaneros.
Adrien y Michael Collins. En palabras, bueno, de la cantidad de tremenda que vemos ahí, que vamos a analizar uno por uno, está Aileen Wuornos, que te acuerdas que, cómo olvidarla, si incluso ganó un Oscar, Charlize Theron por interpretarla a ella en la película Monster, ¿te acuerdas? Sí, ella engorda. Ella engorda, así como que se afea, obviamente golpeada por la vida, que es una chica preciosa ella, en la vida real. Bueno, ella decía en sus confesiones, cuando la logran tomar detenida, dice, maté a esos hombres y les robé todo lo que tenían en una actitud tan fría como el hielo. Y por favor encarcélenme porque no dudaría en hacerlo de nuevo. Así, cara de palo. Era una mujer que tenía un odio particular por la existencia humana y particularmente por los hombres. Ella se ganaba la vida como prostituta en los años 80. Sin justificarlo tenía un sentido eso, tenía un origen. Tenía un origen, exactamente. Fíjate que más de alguna vez, además que fue claramente abusada por padres, con su padre, perdón, su tío, y cuando digo abuso no digo de carácter sexual, pero era golpeada, la tenían, digamos, como el elemento de menor importancia dentro del hogar. Ella escapa, comienza a tratar de lavar platos, de tomar trabajos esporádicos, y de pronto se da cuenta de que ella, al perderle todo respeto a su cuerpo, digamos, al decir yo ya estoy destruida por dentro, comienza a prostituirse. O sea, entró a la prostitución por el camino más malo de todo, digamos. Claro. Entró por la denigración de su propio estado de mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Comienza de repente a ver que hay hombres, clientes, que también le maltrataban, que le exigían todo tipo de anomalías sexuales y la orinaron encima, contaba ella en alguna ocasión, y ahí ella se le prendió un switch. Claramente eso le gatilló el estado de locura, y lo que terminó haciendo fue que a un cliente en media relación sexual, que fue en medio de un auto en la carretera, porque ella, digamos, era una mujer que cobraba muy poco, o sea, por un billete ella hacía todo lo que el cliente estaba dispuesto, digamos, a exigirle a ellos, y no aguanta más, la golpea a este hombre, le logra sacar la pistola a esta mujer, digamos, de la cajuela y de la guantera, y lo mata. Y cuando lo mata, aquí viene lo increíble, siente como que ella vuelve a renacer, dice. Siente una especie de grado de satisfacción tal que ella comienza a volver a tomarle gusto a la vida. Mira qué contrariedad respecto a quitársela a estos hombres en donde los ve prácticamente a todos como amenaza. Porque se siente como justiciera. Se siente como una especie de justiciera, pero no solo eso. Dice que además ella sentía que por cada vida que quitaba, ella volvía de alguna manera a recuperar esa vitalidad de años perdidos que venía arrastrando de la niña. Para ella era como hacer justicia de alguna manera. Pero después de justicia, como te digo, cambió a una locura en donde ella lo hacía como una especie de alimento. Era como una vampira del asesinato. O sea, ya decía, porque justicia podría entenderse, digamos, que ella atacara a todos aquellos que de alguna manera le golpearon, pero habían otras personas que no. Habían por ahí unos veteranos que obviamente pagaban por sus servicios y de repente, que siendo que las trataban como una dama, esta mujer venía y los volaba de un balazo en la cabeza. Pero que al final tenía el ejercicio de decir, ¿sabes qué más? Son todos iguales. Son todos iguales. Cayó en ese pozo sin fondo, donde son todos los hombres iguales, son todos unos malditos, merecen la muerte. Y ella dice que cada vez que pasaba, descansaba una semana, donde sentía linda, preciosa, con poder, donde ella controlaba su destino. Oye, las confesiones de ella son una cosa monstruosa. Estamos viendo imágenes de la mujer real, digamos. Ella es Aileen Wuornos. Eso es, nunca lo logro memorizar. Aileen Wuornos. Oye, ella fue condenada, me imagino, que a una cadena perpetua o a la pena de muerte. No, a la pena de muerte, sí, derechamente. Fíjate, pero como te decía, en algún momento, fíjate que todos los que son el fiscal, digamos, y todo el jurado, se apiada de ella porque entiende de que muchas de estas víctimas habían tratado de abusar físicamente, incluso dando su servicio como prostituta. Pero de pronto ella sale fuera de sí y dice, pero ¿saben qué? Si me van a hacer algo, háganlo al tiro. Ustedes me dejan en la calle y yo voy a seguir matando porque se lo merecen, porque eso me da vida a mí, porque así debe hacerse. El ángel de la muerte le llamaban. Ángel, digamos, en su condición de mujer, que obviamente, supuestamente, ella atraía a sus clientes con una actitud muy dulce, muy maternal, muy acogedora, pero una vez que los tenía en su regazo, no dudaba, obviamente no tenía mayor fuerza física ella que con un balazo. Imágenes, no, impresionante. Y parece una persona como media cándida, por eso, ¿cachai? ¿no? Se te hace alguien tan siniestro. No, por supuesto, pero te habla sin ningún asco, o sea, me refiero, se refiere a las muertes sin ningún problema, pero espérate, esa es una mujer que hasta cierto punto uno puede llegar a entender de por qué comenzó a hacer todo ese. Pero Gary, vamos a ir con Gary Ridgway, por favor, quiero que lo ponga, el asesino del Lago Verde. Este gallo sí que, fíjate que también se puede entender
de que la falta de cariño de su madre, ¿cierto? Siendo que era como, ¿cómo se dice así? Como la pepita de la familia, ¿sí? Generalmente era abusado por prima, lo vestían de mujer, lo tenían para la batalla y el combo. Bueno, este tipo, que ahí lo estamos viendo, oye, no se detuvo en la nada. ¿Se puede escuchar, por favor? No, perfecto. Bueno, fíjate que él decía que vivió en un ambiente donde las mujeres eran las que la llevaban y los hombres eran carne de cañón. La mamá decíamos que lo pescó poco y nada, digamos, se hacía más cargo de incluso hasta de las primas, como decía, pero donde creaba una mayor complicidad con ella, pero él, que era su propio hijo, era ignorado. Era ignorado completamente. De hecho, era tratado como nada. Decían que tuvo pañales, digamos, hasta pasados los 3 años, como una forma así como que no tengo tiempo para ti, se va a ir a cagar, se va a ir a mear, le decían, ponete los pañales y te limpiáis solo, que para eso tenéis mano y todo lo demás. Justo yo estaba mirando el momento en que dar una declaración, porque le hacían una pregunta, ¿por qué las mataste? Y simplemente así de frío, ¿por qué eran prostitutas? Porque había que matarlas. Bueno, o sea, convencido, claro. Absolutamente. Finalmente, no él llevó, digamos, el odio que tenía hacia su madre, que además gritoneaba a su papá, digamos, que era un pusilánime, que no tenía ninguna preponderancia en el hogar. Él, fíjate que era miembro de la iglesia pentecostal, o sea, el tipo casi era un acólito, ¿sí? Así ya de grande, y ayudaba, digamos, a hacer todos los tipos de ritos cristianos, misas, en fin. Y él después era un asiduo cliente de todo tipo de prostitutas, en donde más de alguna vez una queja con la policía, porque le hacía todo tipo de aberraciones. Le hacía pequeños cortes en la espalda, ponte tú, las quemaba con encendedor, y a veces hasta ahí llegaban hasta las quejas. De repente, las quejas se detuvieron, la policía no tuvo que intervenir, digamos, por las prostitutas quejándose de él, que él lo negaba, decía, soy un hombre de iglesia, yo no tengo nada que ver con estas cosas, y comenzó a matarlas cruelmente. Prostitutas eran sus víctimas. Además, para que en el fondo no lo acusaran de nada y no salieran las denuncias, en el fondo las tenía que silenciar definitivamente, hacer las aberraciones y luego matarlas, exacto, porque así no iban a hablar nada de él. Exacto, 3 matrimonios y un hijo tenía. Mira lo extraño, y abro la historia, porque a mí me tocó ver una película que es un caso real en Estados Unidos, lo vi la semana pasada, donde el tipo sale de la cárcel, era un tipo, un motoquero, un rudo, alcohólico, bueno para las drogas, y lo primero que hace, su mujer lo va a buscar, y su mujer, que antes lo seguía en ese ritmo, ¿ya? Él se da cuenta que su mujer vuelve a la vida y se mete a la iglesia evangélica. Perfecto. Entonces el tipo dice, no, ¿qué hicieron en este tiempo que yo estoy en la cárcel y qué hiciste a mi hija y todo? Bueno, corta el tipo al bar, se junta con los amigos, se vuelve a drogar y todo, y termina matando a alguien al día siguiente. Y lo apuñala más de 15 veces arriba del auto con el amigo drogado, se inyectaban y todo. Corte, llega a la casa, se despierta, ve a la hija que está al lado, él vomitándole a toda esta imagen, y hace el cambio de switch y dice, y después de eso, él dice, perfecto, ¿sabes que voy a seguir a mi mujer y me voy a ir a la iglesia? No. Se va a la iglesia, canta, y después... O sea, es tanto en 180 grados, y este es un caso de la vida real. Imagínate lo que quedó como laguna donde ese asesinato no quedó resuelto. Eso es lo que nunca vamos a ver, digamos. Perdona, pero el tipo llegó a cambiar toda su vida porque se vuelve un hombre de bien, se vuelve un constructor, arma una empresa y después de eso siente, imagínate, entre comillas, y él mismo se dice, el llamado de Dios, y se va a Uganda, un país que hoy día está en un conflicto armado absoluto donde los niños mueren, pero así, pero por gusto, y por gusto, y el tipo, en definitiva, al final dice, no, esta es mi forma de dar la vuelta. Y mi pregunta es, ¿cómo esas lagunas de ese asesinato y cómo, si es posible y es válido, de que ese tipo en realidad, más que un arrepentimiento, haya hecho ese verdadero cambio en 180 grados? O a veces, digamos, es parte de la misma locura en distintas manifestaciones. O sea, hay personas Exacto. que son fanáticas y logran sublimar ese estado de querer asesinar a otro en deporte incluso. Claro, fíjate. y se ponen obsesivos. Hay gente violenta donde el psicólogo viene y los manda, oye, anda a hacer karate, sí, claro, anda a jugar rugby, libera todo lo demás. O sea, obviamente sí, entendiendo de que no todos los practicantes... cuenta, hay muchos asesinos en potencia, claro, que no han cobrado víctimas porque han encauzado esa neurosis hacia otro lado. Por supuesto. Están los fanáticos así como a ultranza de muchas cosas que uno dice, oye, pero ¿cómo este gallo? Claro, y algunos probablemente se llegan a sanar, pero en estricto rigor, hasta psicólogos, como decía un amigo que decía, tiraba a personas a hacer deportes más rudos, de más exigencia física. Para descargar. Para descargar y quemar todo eso. Ahora, el mínimo común denominador, Zafate, siempre es las carencias afectivas. De no todas hay caso. Pero siempre está el elemento. Generalmente, fíjate que está esta carencia afectiva. Más adelante vamos a ver algunos que no tienen explicación alguna.
Ustedes vieron la película It, el payaso asesino. Bueno, está basado en un psicópata, que ya lo vamos a ir a ver más adelante, que este tipo hacía fiestas infantiles vestido de payaso, podéis creerlo. Pero atención, ahí lo tenemos. Él es John Wayne Gacy. A ver, te explico. Hombre casado, reconocido en su barrio como un hombre ejemplar. Padre magnánimo, o sea, el tipo era el que llevaba a su hijo al colegio. Exactamente ese era el rito que le exigía por querer tener un contacto permanente con su hijo en su educación. Este hombre tenía una buena pega, era un hombre de iglesia y es el que alentaba, es el que él se ponía poco menos que en la punta del coro y empezaba, vamos hermano, así, Dios me salva, así, pero así con toda la acuática. Muy fanático. Muy fanática, llevando todos los bien. Y era tan cariñoso este hombre que si lo ven vestido de Pogo. Pogo es el nombre del personaje, pues él se pintaba, era un hombre corpulento, gigante, gordo, así. Y él los fines de semana, de forma gratuita, lo que hacía era animar fiestas infantiles. Y era el payaso, que él llevaba la globoflexología, como le llaman, así que es como hacer figuritas con globos, o serpentinas, títeres y todo lo demás. Y él, dentro de sus miembros de la congregación de la iglesia a la que él pertenecía, él se ofrecía, si está un niño de cumpleaños, yo me pongo con el payaso, y iba allá y hacía todas las cuestiones. Y empezaba a notar los números de todos los niños y le decía, ¿tú cómo te has portado? Bien, ya, ¿cómo te llamas tanto? ¿Dónde vives? Así como, yo te voy a visitar en tu cumpleaños. Y lo que hacía este tipo, este desgraciado, era juntar, obviamente, todas las claves, las rutinas de las familias. Al ir al cumpleaños se metía dentro de la casa, oye, sí, permiso, claro, me presta el baño, cachaba dónde estaban las cosas, y al día siguiente, si no, a más tardar una semana, iba, y generalmente se iba contra los niños, y a veces contra la mujer. Rara vez mató a un hombre y los enterraba en su casa. Todos estos cuerpos, en su casa, donde el tipo además, entre otras cosas, decía que era jardinero y hacía arreglos, como pérgola y todo lo demás. El tipo agarraba a las víctimas de los niños, que conocía cómo atacarlos perfectamente porque ya gentilmente había sido invitado a su casa. Se sabía el mapa completo de todas las piezas. Ese es Pogo, John Wayne Gacy, que hace no mucho hizo una película para aquellos que quieren enterarse más o menos la forma en que él actuaba. Es una cosa terrorífica. Ahora, si ustedes me permiten, yo creo que uno de los más monstruosos psicópatas asesinos en serie que ha existido es el famoso Jeffrey Dahmer, que yo llegué a comprarme la biografía porque quería entender qué cosa lleva a un tipo a asesinar con tal nivel de bestialidad. Atención que este es uno de los casos más bravos, estamos en Jeffrey Dahmer, que tiene que ver con lo siguiente. Este hombre que tenía, como decía Felipe, una serie de carencias, el carnicero de Milwaukee y caníbal. Él, casi inspirado en él, es Hannibal Lecter de la película Bajo Silencio. Perdón. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este hombre generalmente, no, por favor, tenía como víctima a de la película afroamericanos y homosexuales. ¿Te das cuenta? Él, ¿qué es lo que hacía? Con su cuerpo los atraía, o sea, decía así como, oye, que eres sexo fácil y gratis. Y le decía, mira, este muchacho, y más encima se iba donde afroamericano. Oye, yo nunca he estado con un rubiecito como tú. Feliz. Se los llevaba a la casa, y aquí es donde entra la locura, porque atención, él realmente quería tener un contacto homosexual con estas personas que recogía en la calle. Pero cáchate la locura, por favor, entiendo. Yo cuando leí esto en el libro dije, guau, qué dibujado. Él tenía como algo que se le gatillaba, que era lo siguiente, es como, oye, que invito a comer a mi casa, Juanjo. Estamos comiendo, oye, ¿qué ha sido tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus proyectos? Un vinito, otro vinito, ya, otro vinito, otra cuestión. Y de repente dice, ¿qué hora? Uy, son las 2 de la mañana. Compadre, oye, me encantó haber venido, muchas gracias, me voy. Y cuando le decían eso, cuando le decían, oye, me tengo que ir, voy para mi casa, nos juntamos otro día, hacemos esto mismo. 180 grados. Se le prendía el casco. No soportaba, mira la locura, no soportaba que alguien le dijera, chao, me voy. Él quería que se quedaran con él. Si fuera sí, él no soportaba, así de loco, no soportaba que alguien le dijera, oye, nos vemos mañana, por último. No, se volvía loco, decía, ¿pero por qué tenés que ir? Pero, perdona, ¿alguna mala cara? Así parte el celo en muchos hombres. Bueno, y fíjate qué es lo que hacía. Te agarraba, te cortaba la cabeza, que era lo primero, que tenía una gran colección de cabezas en el refrigerador. Tenía, ¿cómo se llama esto? Como frigorífico, que no es un refrigerador. Freezer, claro, un freezer. Y los iba colocando a él y de alguna manera le hablaba. Y partes de ellos los quemaba, los enterraba, y otros que eran como por ejemplo los muslos o las partes sexuales, estoy hablando así como el pene y los testículos, se los comía. Carepalo, se lo hacía en un plato así, a la parrilla, así, salteado. Eso era caníbal. Y se lo comía, era caníbal. Y además que él sentía que, porque se daba cuenta que el hecho de querer quedarse con las personas
no bastaba con cortarle en la cabeza y guardarle en el refri y hablarle al otro día, decía, hola, ¿cómo amaneciste? Sino que él decía, chuta, igual como que no están acá, decía, se me van, no puedo conversar con ellos. Entonces decía que una forma de internalizar la presencia era comiéndose. Y se los comía todos. Ahora, aquí viene una cosa que es horrorosa, horrorosa. Bueno, presos, detenidos, que eran los policías. Porque estaba desapareciendo gente en el lugar, ¿ok? Entonces comienzan a tratar de ver quién es el posible sospechoso. Y este tipo que tenía una vida bien, por él, su casa se la asaltaron. Bueno, este hombre que aprendió a echarle narcóticos en los tragos a las personas que invitaba, que luego ya tenía claro que les iba a decapitar, fíjate que un día una de esas personas se le arrancó. El hombre toma, así de repente despierta, lo amarra a la silla, lo tiene ahí para faenarlo en las próximas horas, va a comprar, así como a comprar el pan, ponte tú, así como para hacerse, digamos, un sándwich con la persona que está a punto de matar, claro. Y la persona logra soltarse. Se suelta así todo dormido, en pelota. Mira, imagínate el caso. Va en pelota el gallo así, pidiendo disco, ayúdenme, ayúdenme. Y lo pillan unos policías. Y él no puede hablar, le dice, me quiero matar. Da la dirección de la casa. ¿Y sabes lo que hacen los policías? Dicen, chuputa, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer un informe, queda en pelota. Y se lo van a devolver. Se lo devolvieron, van a la casa, llegan y de repente viene este gallo con la bolsa del pan y ven que están los policías con el tipo y le dicen, oiga, cuida su pololo, po. Una advertencia nomás la hacemos esta vez, porque estamos ocupados, día domingo, tenemos que irnos para la casa. Y se lo devolvieron. Obviamente lo mató, son policías, digamos, que quedaron fuera del servicio. Pero fíjate que ese es uno de los casos más emblemáticos y de lo terrible, donde un psicópata no despierta ninguna sospecha. Porque atapan a este tipo que está completamente drogado, que no sabe así, porque era drogas para someterlo, todo tipo de control. Claro. Y él, con todo el carepalo, le dice así como, mi pololo, menos mal que lo encontraron, está pasando por un mal momento, gracias policía, venga a buscar aquí su cota, así pues yo colaboro con el cuerpo policía, y él se lo lleva así como todo amoroso, con una frazada para adentro, a la media hora se lo estaba sirviendo ya, y no levantó ninguna sospecha. Si él, ponte tú, cualquier persona normal, ve que te están trayendo a la víctima que se te escapó con los policías, te pones nervioso, sudáis, así como te viene un ataque, salí arrancando. Por último, y él, no, frío, así, carepalo. En el caso de Dexter, de la serie, Jeffrey Dahmer. Cuando una serie muy buena que dan, que también el protagonista es un asesino en serie, siempre tienen una cruzada, a eso es lo que voy. El asesino en serie siempre tiene como, yo odio a las prostitutas, yo odio a los gays, yo en el caso de Dexter, él odia a los criminales. Y va matando todo, entonces su justificación, porque siempre se justifican, yo le hago un bien a la civilización, sí, claro, le hago un bien al mundo, porque yo estoy matando a ese hombre que es asesino, yo mato su papá malos. Policía le dijo de niñito, solo va a matar a los malos. Claro, y de alguna manera tú logras entender, porque yo veo Dexter, a mí me gusta, y como que casi me cae bien él. Sí, obvio. A mí me cae bien. Porque amoroso, buen padre, pero él se camufla en la sociedad, pasa piola. El rayón que tiene una persona... lleva un impulso que no puede controlar. Cuando pasa harto tiempo, como en Dexter y todo, que donde no mata a nadie, le tira la sangre. O sea, dice, chuta, me falta algo, digamos. Entonces tiene que ir a salir a matar a alguien. Y también él tiene su laboratorio en su casa donde va matando a la gente. Por supuesto. Tienen como una especie de profesionalizado el rubro a tal nivel. Por supuesto, claro, exacto. Porque tiene, como te digo, son personas hasta cierto punto, no todas, brillantes. Son muy meticulosas. Y muy encantadoras. Que es un poco el papel que hacía Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes. Te va encantando. Entonces, absolutamente. Es la manera de involucrar a la víctima también. Y es como que te leen absolutamente. Bueno, a todo esto, ¿cómo terminó Jeffrey Dahmer? Si bien tenía una condena larga, todos los afroamericanos de la cárcel lo tomaron y lo mataron a golpes de mano y de pie. Así murió en la cárcel Jeffrey Dahmer. Pero atención, porque Latinoamérica no se salva de esto. Está el caso de este colombiano. ¿Sabes cuántas mujeres mató? 300. 300. Por favor, ¿se pueden dar cuenta de dimensionar el nivel de número de mujeres? 300. Él es el caso de Pedro Alonso López. 300 mujeres entre Colombia, Ecuador y Perú. Se iba cambiando este hombre y las engatusaba. Era un tipo así, como decía Felipe, tremendamente dulce. O sea, el hombre, digamos, te vendía la pescada, decía así como, bueno, ¿qué puedo hacer yo por usted? Te arreglaba, digamos, el baño, te pintaba la casa, te ofrecía buena compañía. No hay bandido malo ni pesado. Exacto. Tiene que ser encantador y bueno. Y simpático. Lo describían como
bueno para bailar, digamos, dicharachero, no excedido en alcohol, digamos, no era amigo, digamos, de ningún comportamiento anormal, pero a la hora de la intimidad, luego de que él tomaba lo que quería, sentía un impulso irrefrenable por matar a sus víctimas de la peor manera. Algunas las descuartizó, algunos dicen que era parte de su rito, otros derechamente simplemente para hacer cuerpos más pequeños y poder esconderlos con mayor facilidad. Se los daba a los perros, por ahí creo que en Ecuador también hizo la clásica cosa que hace gente de la mafia, que es tirar cuerpos a los chanchos. Que también se veía en una de las películas de Hannibal Lecter, Hannibal creo que es, si no me equivoco, y es porque los chanchos son criaturas que te comen hasta los huesos, no dejan nada, o sea, te transforman, digamos, en puro desecho fecal. Entonces dice que más de alguna vez en Ecuador, creo, tiró parte de estas víctimas a los chanchos para que no dejaran rastro alguno y no hubiera cómo pillar, digamos, cualquier tipo de prueba. Bueno, este hombre, 53 cuerpos le fueron hallados en uno de los lugares donde él vivía, 53, y él empieza a confesar de a poco. Al principio no quería hablar, pero al final dicen, ya sabéis qué tanto. Y empezó a decir, y se empezaron a confirmar los casos, porque tenía una memoria particularmente excelente. Era el tipo que decía, Juanita Pérez, sí. Yo me recuerdo que a ella le gustaban mucho los vestidos con lunares. De hecho tenía un lunar aquí en el bracito y obviamente fue con la que más duré porque ella era un amor y todo lo demás. Tenía una memoria perfecta, sus 300 víctimas, y comienza a decir dónde estaban y por eso se le confirmaron el resto. La locura particular de este hombre López era porque era en contra de las mujeres, solo mujeres, y las enamoraba a todas. Es que aquí no es loco, no estaba en contra. Le gustaban las mujeres, es por eso que iba una tras otra. Era como que se aburría y finalmente parece que era como un estado de posesión, que dice, esta mujer fue mía, ¿cierto? Yo sexualmente, digamos, la convertí en mi compañera. Y una vez que ya se acabó el encanto para él, cuando ya se perdía la novedad, decía, ok, fuiste mía, por supuesto no va a ser de ninguna más. Entonces, pum, la despachaba y iba en busca de la siguiente. Le gustaba la compañía de las mujeres, le gustaba mucho, solo que cuando perdía el encanto, o sea, como un niño malcriado que pierde el interés por un juguete. Era como el cierre de la relación. Como claro, con ¿Me dejaste de gustar? Pum. Como un niño que pierde el interés por un juguete caro, que viene y lo deja, digamos, y se le empieza a perder la rueda del auto y todo lo demás. Pedía otra cosa al siguiente y él tenía todos los medios para conseguirla. Como tú decías, o sea, era alguien que sabía cómo hablarle en el momento justo. De hecho, dicen que se hacía retos él. Vale decir, ¿qué entiendo por esto? Que a veces este hombre, mira lo loco que era. Decían que, creo que en Perú fue un caso así, que decía en el obituario, murió a los 34 años Perico de los Palotes. Así que celebramos, digamos, nuestro más sentido pésame a la viuda, por no sé qué. Entonces él decía, ya, voy para allá. Y él iba, voy a ver a la viuda. Yo le decía, entonces él le acercaba, le ofrecía algo y le decía, oiga, ¿y usted es casada? No, mi marido acaba de fallecer. No le puedo creer, mi esposa también, fíjese. Y viene y le decía, permítame hacerle un tecito, digamos, porque yo sé lo que se siente perder al ser querido. Era la mejor mujer que he conocido y usted me trae recuerdos a ella, ¿sabe? De hecho, permítame besarle la mano. Con esto quiero despedirme de mi mujer a través de usted. Era un salamero. Era un salamero, los engañaba. Comenzaba así, de repente terminaba como emparejado con esta mujer y se iba. Pero él mismo confesaba que de repente se proponía desafíos. Decía, quiero ir donde una mujer inalcanzable, una mujer que está casada, de otro estrato social, iba y sabía, obviamente, le decía, oiga, como jardinero trabajando, oiga, su esposo, ¿sabe qué? Si usted fuera mi mujer, yo no la dejaría solo un instante, claro, porque yo no iría a trabajar, porque no soportaría estar lejos de usted. Y por ahí la dueña de casa le daba la pasada, y de repente, así como hacía hoyitos para plantar flores en el jardín de la misma mujer, hacía así la tumba, la mataba, la descuartizaba, después de que la probó, la tomó y todo lo demás, pum, y la mete, digamos, al hoyo. Por eso la estimulación, yo tengo una... ¿La estimulación? La estimulación. Perfecto. A temprana edad, desde que uno es, cuando uno es chiquitito, lo que te den a través de tus sentidos es como uno va afinando cada uno de ellos, tanto lo visual, lo auditivo, lo perceptivo, el tacto, todo. Entonces,
Es por eso que después, yo creo que a todos nos ha pasado, en algún momento del desarrollo entre los 5 y los 10 años, hay una etapa en la cual la absorción visual o el estado de cómo uno empieza a desarrollar su personalidad tiene que ver con que esos focos de atención tienen que estar muy bien supervisados. Calibrados, exacto, muy bien. A muchos de nosotros nos pasó, y voy a dar mi ejemplo. Yo fui a ver Rocky 4 al cine y terminó la película y yo salí dando combo, pero para todos lados. Sí. Y quería el entrenamiento, yo quería hacer eso que hizo él. Entonces, ese mensaje que está sintetizado en 1 hora 20, en 1 hora 40, es lo que uno, en definitiva, cuando uno tiene el tutor, para eso se llama, o el padre en particular, la formación, se debe desarrollar la mayor atención. Un amigo en particular que es psicólogo me dice: el desarrollo y el contacto con las mascotas y la naturaleza es un punto de inflexión muy importante en el desarrollo de un niño o de una niña. Tiene que ver en que si los signos o cómo se manifiesta hacia la naturaleza, me voy a poner en el ejemplo de los animales, si hay un grado de sadismo de él hacia los animales, donde él tortura al gatito chico, lo agarra mucho de la cola y disfruta mucho con eso, ojo, porque son signos en los cuales hay que colocar la atención. Absolutamente. Bueno, psicópatas hay muchos. Por ahí hay un caso de una abuelita, sí señor, viuda, que ella recogía mendigos en la calle, le ofrecía todo ese tipo de cosas y los terminaba matando. Fíjate, una abuelita. Pero si ustedes me dicen cuál es el caso más heavy, es el de Ed Gein. ¿Quién es? Ed Gein, fíjate, que incluso basado en su vida hizo en la película Matanza en Texas. Este hombre, probablemente yo creo que el más bravo de todos, porque este gallo era macabro, siniestro a morir. Este hombre, fíjate que con las víctimas tenía un arreglo en todo su hogar a partir de los huesos de las personas que había asesinado. Cuando lograron sospechar los policías de que todas las muertes que estaban ocurriendo, el hombre trabajaba en una ferretería y le gustaba, digamos, esto así como los martillos, los alicates, o sea, olvídate que no le hizo a las personas, digamos, las pasó como por un periodo de prueba a todas sus víctimas por todos los elementos de la ferretería, así que el destornillador en el ojo, que el serrucho en la pata, olvídate. Pero no contento con eso, lo que hacía este tipo cuando llegan, dicen, ¿saben qué? Parece que él es el asesino, por ahí alguien le dio un dato, ¡pa! Se meten en la casa. No podían creerlo, los policías. Tenía una silla mecedora hecha completamente con una columna vertebral, los huesos de las manos, las patas. Tenía móviles, tenía adornos, incluso él bebía, tenía una serie de vasos hechos con los cráneos de las personas que mató. Muy parecido a la película El silencio de los inocentes, cuando Hannibal Lecter ayuda a la Clarice, que era la detective, a encontrar a un psicópata que estaba matando prostitutas para hacerse un traje de piel humana. Claro, las desollaba. Y tenían que ser gorditas para que tuvieran más piel. Y que tuvieran más elasticidad. Y él fabricaba una especie de alas, un traje. Exacto, porque él quería convertirse y él quería de alguna manera hacerse un vestido, digamos, con una piel de otras mujeres. Porque él además era gay, o quería ser transformista. Claro. Y quería tener piel de mujer. Claro, él quería convertirse en mujer. Claro, tenía un rollo con eso. Y además con un ser superior, bueno, era un psicópata de... Bueno, muy parecido a lo que tú estás contando de la historia de la vida real. Pero este gallo es bravo. Como te decía, trabajaba en esta ferretería, mató a un montón de personas y no solo eso, sino que hacía adornos y tenía su casa plagado, digamos, con fémures, manos y todo lo demás. No, o sea, ese es uno de los más bravos. Ahora, yo hace todo me preguntáis, para otra ocasión, el más bravo de todo es Chikatilo, yo creo, que era un asesino ruso, psicópata en serie. ¿Cuántas? Creo que más de 400, 500 personas fue las que mató. Hombres, niños, mujeres, da lo mismo. Del que hemos hecho el acento. Este tipo de asesinos, además de ser psicópata, absolutamente torcidos y que tienen una misión por la cual matan, son muy hábiles para no ser descubiertos, porque hay mucha gente que mata a una persona que uno no y es descubierto inmediatamente. Y tú no sospechas de ellos porque no aparecen. Es como si tú fueras a hacer en serio, o sea, jamás estaría en ninguna lista, obviamente. Pero la última persona a interrogar. Las mejores partes de las películas, porque en definitiva uno dice, ¿pero cómo lo hacen? Bueno, si usted no ha tenido la oportunidad de ver, donde yo quedo sorprendido es donde el tipo, además de tener fotos, de tener los cuerpos colgados, tiene un mapa donde los mapas hacen abecedario. Es como tener el mapa de Santiago y decir, ya, voy a ir a esta comuna
me voy a relacionar entre este tipo de calle, porque acá la comisaría está por acá, la tenencia está aquí, listo. Con después, una habilidad. al otro mes me voy a dar un salto hasta otro lado de Santiago. Y así va, po. Exacto, bueno.